Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, bueno, hoy quería compartir una palabra con ustedes y vamos a leer el Salmo 86. Dice en versículo 5: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Vamos a leer también el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y hoy vamos a hablar un poco del camino, de la verdad, y para que temamos el nombre de Dios, nuestro Dios, ¿no? Y para eso quería recordar un poco lo que es en el Antiguo Testamento, la ley, ¿no? En Deuteronomio 27, por ejemplo. En Deuteronomio 27 nos habla de que Dios lo mandó a Moisés, ¿no? A que grabaran las piedras, las leyes, todas las leyes, los estatutos de él. Y bueno, después habla: maldito el hombre que, por ejemplo acá dice, maldito quisiera errar al ciego en el camino. Esto es increíble. Y muchas veces creo que a veces se guardan cosas, digamos. No quiero entrar en detalle, pero bueno. Y hoy quiero más o menos compartir, ¿no?, contigo una verdad que a mí me pasó. Por ejemplo, estaba leyendo acá lo que era el Antiguo Testamento y hablaba, por ejemplo, en un tema de... Antes que nada quería hablar de esto que me pasó y compartirlo contigo que estás escuchando, y espero que sea de bendición. Bueno, estaba leyendo esto del Antiguo Testamento y hablaba todas estas cosas y digo, wow, o sea, me acordaba también de otro versículo en donde habla de que porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice, ¿no? Y después, bueno, no hay ni uno justo, no hay alguien que haga lo bueno y todas esas cosas. En otra parte de la Biblia también. Y bueno, se me venían todos esos pensamientos, todas esas palabras. Y cuando leí este tema del cerdo, los animales con pezuñas no se podían comer. Esto tiene que ver con la voz de Dios. Quería compartírtelo, sí. Y entonces dice que no había que comer cerdo porque era un animal inmundo, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Y bueno, yo leí esto y digo, wow, bueno, por ahí no tenemos que comer cerdo, ¿viste? Después también vi en otra parte en la que sea anatema aquel que, por ejemplo, vos te guardas algo, qué sé yo, sea anatema. Anatema tenía que estar lejos, fuera del lugar de Dios. Y anatema puede ser aquel que peca, ¿no? Aquel que hace algo indebido, como que está acá, maldito, todo esto. Y bueno, luego también te encontrás con este versículo que está marcado acá en el 26, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Bueno, acá en el Deuteronomio 28, capítulo 28, habla de las bendiciones, ¿no?, de Dios, que sí, obviamente atendemos su voz y todo, ¿no? Él nos va a bendecir. Y luego están las maldiciones, donde habla de que si no obedecemos su voz, todo eso, no alcanzarán las maldiciones. Y bueno, venía todo esto, ¿no? Venía de las maldiciones, el anatema, de la comida inmunda y todas esas cosas, ¿no? Y yo decía, digo, bueno, ya estamos errando, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Pasó que acá hicieron un cerdo y yo no comí. Es como que tenía esa en la conciencia, no, porque esto del cerdo, porque lo leí, que esto, que aquello. Cuestión, Dios a través de eso me hizo entender algo que por ahí yo había entendido antes, pero
es como que lo viví, digamos, lo viví en carne propia. O sea, y entonces luego entendí que la ley es lo que nos hace llevar. No hace, si alguien está bajo la ley, no puede ser justificado. Nadie puede ser justificado bajo la ley. Y ya vamos a ver por qué nadie puede ser justificado bajo la ley. Y entonces Dios me hizo entender que no, que Jesús había purificado todo. Y hoy quiero decirte eso, que bajo la ley nadie puede ser justificado. Y nosotros tenemos que creer, porque por la creencia y la fe en su Hijo tenemos justicia, somos redimidos. No sé si me entienden lo que quiero decir. Y con esto vamos a ir a Gálatas. Gálatas 3:23, si no me equivoco. Gálatas 3:23. No, 23 no. Vamos, dice el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La pregunta, ¿quiénes son los justos? Y ahora nos vamos a dar cuenta. Dice, la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas viviría por ello. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Qué bendición, ¿no? Que gracias, porque antes solamente era para los judíos, ¿no? Pero ahora alcanza a los gentiles, o sea, a nosotros. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles a mano del mediador. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera, pues que si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera dada verdaderamente por la ley. Mas la Escritura, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Para que la promesa que es por la fe, no es por compasión, no es porque estamos mendigando, es por la fe, no es por emociones también. A veces pensamos que si lloramos o esto, aquello, nosotros vamos a recibir. Y no, es por la fe. Y dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esta es quien es Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Y ahí entendí que, claro, Dios me quería hablar me hizo a mí, ¿no? Y muchas veces yo veo a veces que no, porque capaz que hay algo, cualquier cosa de que esté bajo la ley tú hayas hecho, entonces estás bajo maldición. Dices, no, vos estás bajo maldición. No, bueno, tenés que cortar cosas. No, hoy te invito a que tengas fe en Jesús. Y todo eso se irá, se desvanece. Porque dice que, acá dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, pero venido a la fe ya no estamos bajo ayo, o sea, no estamos bajo la maldición, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y esto es importante que entendamos, porque si no el ladrón, como dice en Juan 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y eso es lo que viene a hacer. Viene a meter en nuestra cabeza que no, porque ustedes son todos somos pecadores, no hay ninguno justo. Lo dice en la palabra, no te asombres. No hay nadie que sea justo ante Dios. Solamente Dios es bueno, y el único que no cometió pecado fue su Hijo. Pero por nosotros llevó todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos redimidos de esa maldición.
Entonces, vamos a Romanos 10. Es importante a todo esto, es por la fe, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo viene la fe? ¿O qué es la fe? Vamos a ver primero qué es la fe. La fe es importante en la vida de un cristiano. Por eso si nosotros tenemos incredulidad, tenemos que decirlo como aquel hombre que dijo, ayúdame con mi incredulidad. Si tenemos temor, ayúdame con mi temor. Señor, dame paz. Y bueno, Dios dice en una palabra, si su hijo le pide un pescado, ¿le dará una serpiente a su padre o le dará una piedra? ¿Le dará otra cosa? No. Siendo ustedes malos, saben dar buenas dádivas a su hijo. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará a aquellos que le piden, ¿no? Estaba hablando de la promesa del Espíritu, ¿no? Pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará abundantemente según la riqueza de su Hijo en Jesucristo? Entonces la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que tener la convicción de algo que no se ve y la certeza de lo que espera, que por ella alcanzar un buen testimonio en los antiguos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe, ¿cómo viene la fe? La fe se alimenta de esta manera. Escucha. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces dice, ¿más qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la que quería predicar, compartirte contigo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Es una importante esto de judío y griego, porque solamente el pueblo de Dios podía tener la provisión divina. Pero ahora, gracias a su Hijo, ha llegado a todos ha llegado. Por eso dice, no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces por acá se hace la pregunta, ¿cómo puedes invocar en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, bueno, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por ustedes es para salvación, a fin de que la ley de Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Eso es lo que quería compartir con ustedes, la fe en Cristo, que es la justicia para todo aquel que cree. Aquellos que cuesta, yo sé que a veces cuesta por las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Titubeamos a veces. Pero bueno, es momento de fortalecernos en el Señor, porque estamos en los últimos tiempos y es importante entender que necesitamos de Él, que solo no podemos. Espero que te haya sido de bendición y que Dios haya hablado a través de estas palabras a tu corazón, a tu alma, y sea refrigerio para ti. Te mando un abrazo. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.